Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Estuvimos hablando la última vez en este mismo capítulo, en los primeros versículos, pero ahora vamos a leer en el versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Sabe qué? En este capítulo tiene 23 versículos y una mención directa al pecado se menciona unas 17 veces directamente al pecado. Así que ahora leamos en el capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, y sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que sabéis o que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Hermanos, es importante estar compenetrado con la palabra de Dios, porque ella es la que nos enseña. Ella es la que nos enseña. Y como podemos aprender de ella, entonces debemos de trabajar fuertemente estudiando la palabra de Dios. Aquí de estos versículos del capítulo 6, del 12 al 23, se nos habla de presentarse. La primera vez que hablábamos de la santificación. Ahora, si los creyentes verdaderamente nos consideramos muertos al pecado, mostraremos nuestra fe al
presentarnos ante Dios. Ahora, este es otro paso en el proceso de obtener la victoria sobre la vieja naturaleza. No es suficiente saber nuestra nueva posición en Cristo. Debemos, por fe, considerar que es verdad en nuestra vida. Nótese el severo no reine, el versículo 12. No reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ahora, este es un sometimiento, óigase bien, hermano, es un sometimiento voluntario. Es de un acto de nuestra voluntad. Un paso de obediencia al Señor. ¿Sabe qué? Muchas veces hay quienes hablan como si el Señor obligara a uno a que hicieran la cosa. No es así. El Señor no nos obliga a hacer nada. Nosotros sabemos que al final de los tiempos, entonces cada quien va a tener que dar cuenta. Pues el Señor nos dice sí qué debemos de hacer. Y es voluntario. Por eso es que aún en las cosas que hay que hacer en la asamblea, en la iglesia, en el edificio, las cosas que hay que hacer es voluntaria. No se imponen. Siempre que yo he ido a los maestros enseñando, eso es lo que enseñan, que no se imponen. Porque usted le impone algo a alguien, la hace una vez o dos veces y después bueno, muchas veces ni se no van un día. Entonces el día que saben que tienen que hacer, no van. Entonces no se impone, eso es voluntariamente. No es suficiente saber, hermano, esta doctrina o considerarla. Debemos dar el paso final de presentar nuestros miembros a Cristo. Oiga, o sea, presentar, mostrarse al Señor. En los versículos del 16 y 23, como leímos, Pablo da el ejemplo del amo y del criado, que dice en Mateo capítulo 6, el versículo 24, que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Supóngase usted no se puede montar un carro, en dos carros a la vez. No se puede montar en dos bicicletas a la vez. O sea, se montan uno en el otro, así lo mismo. No podemos servir a dos señores a la vez. Antes de ser salvos, éramos siervos del pecado. ¿Y qué dice el versículo 23? Que la paga del pecado es muerte. Pero ahora que hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos libres del pecado. Nuestra nueva posición en Cristo nos da un nuevo amo y Señor, tanto como una nueva naturaleza. Ahora somos siervos de justicia en lugar de ser siervos del pecado. Al presentar nuestros miembros a Cristo como sus herramientas o instrumentos, como dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Uno dirá, pero ¿cómo se va a presentar como vivo de entre los muertos? Bueno, entiéndase que cuando Adán pecó, lo primero que vino fue la muerte espiritual. Y todo el que desciende de Adán está muerto espiritualmente. Y de ahí, por eso el apóstol dice, como vivo de entre los muertos. Ahora, él viene
a controlar nuestra vida y llevamos fruto de santidad. ¿Qué quiere el Señor? Precisamente controlar nuestra vida para llevar fruto de santidad. Vamos a ver qué nos dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, lo que decía todo el mundo, la vida eterna. O sea, hermanos, mire, sin la santificación no vamos a obtener esto. Tenemos que estar claros en esto. La palabra de Dios que lo enseña. Primero, debemos vivir en santificación, santificando nuestra vida. La santificación es algo que dura para toda la vida. Santificación para tener ¿qué? La vida eterna. Yo a veces me pregunto, pensando, uno meditando, ¿qué será de aquella gente que ha muerto? Pensando en obtener la eterna juventud, que muchos de ellos, los que tienen mucho dinero, están frisados. Están frisados. ¿Para qué? Para que cuando la ciencia tal vez llegue a su máxima expresión, entonces lo pueda revivir y ellos puedan entonces alcanzar la eterna juventud. Yo me pregunto, ¿y a dónde está su espíritu, su alma y su espíritu? ¿Dónde están? Oiga, cuando Dios hizo el hombre del barro de la tierra, estaba muerto. Ahora, ¿qué Dios hizo con el hombre? Dice la palabra que sopló el espíritu, su espíritu, y le dio vida al hombre. El espíritu de Dios es el que está en nosotros. Ahora, Adán lo mató. Pero todo aquel que viene por medio de Jesucristo, a él, entonces recibe de nuevo ese espíritu vivo en nosotros. Ahora, ¿qué acontece con esta gente que están frisados? Bueno, su espíritu y su alma, ¿dónde están? Están en la antesala del infierno. Están, por decirlo así, en la cárcel preventiva, porque cuando llevan a uno preso, lo llevan a la cárcel preventiva y después le llevan a donde va a cumplir su condena. Ahí están esperando. Donde estaba el rico que decía, ay, padre Abraham, ese era un hombre bueno en términos nuestros, porque para Dios no hay bueno. Ay, padre Abraham, manda a alguien a que le predique a mis hermanos, porque yo no quiero que venga aquí un hombre bueno. Yo quería que sus hermanos fueran ahí, ese lugar de tormento. Bueno, a las almas de esos frisados ahí es que están. ¿Y quién la va a sacar de ahí? Si lo que está en la mano del Señor, nadie se lo arrebatará. ¿Quién le va a sacar de ahí? Están en la cárcel preventiva con un pie, como decimos nosotros allá cuando estábamos muchachos, con un empujocito se van. El cristiano que deliberadamente se presenta al pecado, cometerá pecado y cosechará tristeza. Ahora, ¿por qué debe el pecado ser nuestro Señor cuando hemos muerto al pecado? ¿Por qué obedecer a un Señor que ya Cristo derrotó? Ahora, los cristianos que pecan a propósito son personas que se han presentado a sí mismos a la vieja naturaleza en lugar de presentarse al Espíritu Santo. Viven por debajo de su posición exaltada en Cristo, viven como esclavos cuando podrían regir como reyes. Es importante que tengamos estos tres pasos en orden. Primero, podemos someternos, no podemos someternos a Dios y obtener la victoria sobre la carne a menos que primero
nos consideremos muerto al pecado y vivo en Cristo. En segundo lugar, no podemos reconocernos muertos a menos que sepamos nuestra posición en Cristo. Satanás no quiere que vivamos en nuestra elevada posición en Cristo, de modo que trata de confundirnos respecto a nuestra victoria en el Hijo de Dios. En tercer lugar, no es suficiente saber que Cristo murió por nosotros. Debemos también saber que morimos en Cristo. ¿Qué es saber? Bueno, porque Pablo introduce eso. Debemos saber, o sea, tener el conocimiento de que Cristo murió por nosotros. No es suficiente saber que tenemos una nueva naturaleza interna. Debemos también saber que la vieja naturaleza fue derrotada en la cruz. O sea, saber, considerar, presentar. Saber, como ya le dije, bueno, una persona que tiene conocimiento. Pero también debemos considerar, o sea, reflexionar con atención y determinación. Presentar, o sea, debemos presentarnos, comparecer ante el Señor. Estos tres pasos conducen a la victoria diaria sobre la carne. Estos tres pasos conducen al trono donde Cristo es exaltado y donde reinaremos en vida con él, siervos de justicia y no esclavos del pecado, disfrutando de vida y verdadera libertad en él. Ahora, estos pasos deben representar una actitud diaria de vida. No son medidas de emergencia que se usan al enfrentar una tentación especial. Sabemos, hermano, que estamos en el mundo, andamos en la calle, estamos en la casa. Podemos enfrentar una tentación, podemos caer en pecado, un pecado inadvertido, porque la palabra de Dios dice que los que practican el pecado, dice que un verdadero cristiano no practica el pecado. Y si cayó en una situación, lo primero que va a hacer es salirse de esa situación, pide perdón. Esos son los verdaderos cristianos, piden perdón. El que no pide perdón, eso está dudoso. Le voy a hacer una historia que me hizo un hermano con mucha experiencia y con un testimonio que nadie puede tachárselo. O sea que aquí se han quedado muchos misioneros, muchos. Ahora que en los últimos tiempos es que están viniendo menos misioneros, pero aquí se quedan muchos misioneros aquí. Porque, ¿sabe qué? Yo tengo este apartamento que no es mío, pero el Señor me lo ha dado y yo lo pago, pues como lo pago es mío, hasta que yo esté pagando es mío. Y aquí hay un cuarto que era el cuarto de la hija mía, pero después ella se casó y eso, pues, este apartamento, pues, ella casi siempre vivió allá en New Jersey. Esa habitación siempre estaba preparada y yo dije, esto es para los misioneros que vengan aquí, no para charlatanes, no señor, misioneros, hombres que vengan a hacer el trabajo del Señor. Y aquí se han quedado, miren, una vez estaba José Acosta, Medina y prensa. Oye, tenemos un can nosotros aquí. Y así han venido otros de palabra de vida, de Argentina, de diferentes. El hermano Guillermo Húngaro se ha quedado aquí con su esposa, nosotros, y siempre hablando bien. Y yo le doy gracias al Señor,
porque me da otro apartamento y he servido para que hermanos que vienen a hacer el trabajo se hayan quedado aquí. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pues mire, un hermano, de tantos hermanos que han venido aquí, me hizo esta historia. Es breve, la voy a decir breve, pues todavía estamos temprano. Para que ustedes vean cuando una persona es nacida de nuevo. Y cuando no se ven estos signos, entonces yo considero, bueno, espérate, esto es cuestionable. Dice él que en su iglesia habían dos muchachos jóvenes. Y él, bueno, dice que va a visitar una vez a una hermana. Y cuando están hablando, le dice la hermana, oiga, mi hermano, pero ¿y qué? ¿Y estos muchachos por qué no se casan? ¿De acuerdo? Son fulano y fulano, porque ellos deben de estar viviendo así, mi hermano. Eso parece prácticamente dándole un complaint, como dice, una queja al hermano. Y el hermano se ha sorprendido. Dice, ¿cómo, hermana? ¿Qué pasó? Yo no entiendo. Entonces ella se apretó. Ay, usted no lo sabía, hermano. A todos, sí, porque toda la iglesia lo sabe. Le contó. Toda la iglesia lo sabe. Oiga, ¿qué hizo él? Bueno, cuando encontró cuello, lo puso en disciplina. Ay, te estoy parando pata. No, usted no tiene prueba. ¿Y qué prueba vamos a tener? Y la Biblia sí nos enseña que debemos tener testigo para toda acción. Pero él, indignado, porque están viviendo en pecado, lo puso en disciplina. Porque toda la iglesia lo sabe, no lo sabía él. Dice que vivió alrededor de 2 meses, prácticamente enfermo. Porque verdaderamente, dice, debí haber buscado otra forma, pero me sentí mal y le hice, y le apliqué lo que la palabra manda a los que están en esa condición, disciplina. Ay, lo bueno de esto es que esos muchachos eran salvos. ¿Por qué? Porque vinieron a donde el hermano, el pastor, y le dijo, ay, Señor, sí, nuestros hermanos perdonen. Nosotros sí estamos viviendo mal, estamos viviendo en pecado. Solamente, óigase bien, solamente los salvos son los que se arrepienten. La Biblia dice que los que no se arrepienten, los que no cogen la disciplina, ¿qué son? Son bastardos. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, los creyentes que cada día dedican tiempo a la palabra de Dios, conocerán su posición en Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Eric. Debemos conocer la palabra de Dios. Y si conocemos la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento de él. Como yo le he dicho, si le mandan una carta y usted toma esa carta y le entra en un gavetero, oye, no la leyó y pasan años. Oh, pero en esa carta había $1.000.000 para usted. ¿Lo supo? No. A veces se muere y se quedó ahí. Sí. Esa es la palabra de Dios. Debemos de leerla a diario. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Para qué? Para poder conocerlo mejor, porque es Dios hablando a nosotros, como decía Eric el miércoles. Sí, hermano. Tendrán fe para considerarse, cuando leemos la palabra de Dios, tendrán fe para considerarse muerto al pecado y podrán presentarse y someterse al Espíritu Santo que muere en cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la victoria. Ahora, la respuesta al problema del pecado no es simplemente determinación, disciplina o reforma, ni ningún otro esfuerzo humano. La victoria viene por medio de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. En parte es algo de sacrificio, pero no son
comparable con la gloria venidera. Ahora, cuando yo digo que no, para que no se confunda, porque nosotros no, no somos nada y no importa lo que hagamos para ir al cielo, es por medio de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cuando digo en parte es algo de sacrificio, ¿sabe por qué? Nosotros nacimos en el pecado, vivimos en el pecado. Oiga, a una gente que le gusta una cosa. Yo recuerdo una muchachita en la iglesia que nos decía a Manolo y a mí, oye, yo quiero convertirme, pero es que a mí me gusta tanto la bachata. En ese tiempo fue que empezó Juan Luis Guerra tocando su bachata. Una bachata encendida, y a ella le gustaba tanto esa bachata, y dice, yo no puedo. Entonces era para ellos un sacrificio dejarla. Tenemos que sacrificar, o sea, lo que vamos a sacrificar es el pecado. Si a usted le gusta ponerle la mano a los ajeno, si a usted le gusta chismear, todas esas cosas, hay que sacrificarlo. Saque eso de su vida, porque eso no le va a ayudar para santificarse. Sí, no son comparables, esos sacrificios que usted va a hacer no son comparables con la gloria venidera. Que nos dice el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ay, hermano, no son comparables con lo que viene para nosotros. El capítulo termina con el versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo diría, bueno, nosotros terminamos aquí. Para nosotros está bien. Pero si hay amigo oyendo, o como decía Cuta, Elizaldo Jiménez, y entonces acá, ella tiene tiempo que se fue con el Señor y él decía, da pena que hayan dentro de la iglesia hermanos perdidos. O sea, yo recuerdo que una vez alguien me dijo a mí, pero ¿cómo van a decir que son hermanos perdidos? Bueno, pues si el apóstol decía, vos dice, porque está aquí plasmado en la palabra de Dios, entre falsos hermanos. Pablo lo denominaba hermano también, entre falsos hermanos. Entonces, hermano, cuando uno ve este asunto de que en todas las iglesias el Señor dijo, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos, porque cuando llega el tiempo, el final de los tiempos, ¿sabe que son los ángeles los que van a hacer el trabajo? A la cizaña la va a cortar y la va a atar y la va a echar al fuego. Pero dice que al trigo lo va a recoger en su granero y lo va a poner a donde va con el Señor. Sí, la gente no siente gusto de oír hablar sobre el infierno. A mí no me da gusto hablar sobre el infierno. Hay quienes hablan sobre el infierno de una manera que muchas veces uno dice, ¿por qué? Bueno, como si fuera para ellos algo maravilloso. No, a mí no me agrada tampoco hablar del infierno. ¿Pero por qué? Uno no tiene familia. Y la familia que no conocen del Señor. El asunto es que la palabra de Dios nos enseña que debemos de dar todo el consejo de Dios. Y eso es parte del consejo de Dios. Que todo el mundo sepa que hay un lugar a donde cada quien va a ir al final de los tiempos. Los que no van con el Señor tienen problemas. Quiero decirle que si Jesús no es su Señor y Salvador, esto ya constituye su infierno. Una pregunta, si su casa, su apartamento estuviera en llamas,
¿Usted desearía que se lo dijese? Por supuesto que sí. ¿Cómo si yo estoy aquí ahora mismo y estoy durmiendo y me tumban esa puerta, me vienen tumbando esa puerta y yo puedo salir ileso de aquí, de un fuego? Oh, pues yo tengo que sentirme contento y agradecido. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué quiero decirle? Si usted va al infierno, usted será quien está en el fuego. Si a mí me tocan la puerta avisándome que el apartamento, el edificio está en llama y yo me quedo durmiendo, yo soy como voy a quedar en el fuego. Nosotros estamos avisando lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 151,000 personas que mueren a diario antes de la pandemia, la mayoría de ellas probablemente entrarán para siempre en el infierno. De ahí no se sale. O sea, las almas de esos hombres que están frisados, o mujeres, o quien sea que están frisados, eso no salen de ahí. Cuando llegue Camilo, nuestro hermano Camilo, está dando la enseñanza en Apocalipsis del juicio del trono, el trono blanco. Así que el Señor está dando, está dando una enseñanza muy maravillosa de lo que va a acontecer. El hermano Camilo no la dio esta semana porque estaba fónico y por eso fue suspendido el servicio de esta semana. Pero sí, hermanos, siempre que hablamos de esto, no nos agrada porque tenemos familia que no conocen del Señor. Y si no conocen del Señor y no se arrepienten, parten de este mundo, porque se puede partir de este mundo de cualquier manera. Es como me dice el doctor Corniel, me dice, ¿cuán frágil es la vida, mi hermano? O sea, que él es cardiólogo, estoy trabajando con gente. Me dice, ay, ¿cuán frágil es la vida, mi hermano? Así como se va la gente, así como nada. Oye, y una persona que se vaya así como nada al infierno, oiga, teniendo la oportunidad, que te están tocando en la puerta, mira, hay un fuego, salte de ahí, muchacho, ¿qué pasa? Entonces, que hay gente que cuando ve un fuego se tiran por la ventana. ¿Ustedes recuerdan cuando el lío de World Trade Center? Que se emprendieron los gemelos, había gente que se tiraban por la ventana. Oye, es penoso que conociendo esto, la gente no escape por su vida. Sí, el infierno es un lugar real, espantoso y terrible. El libro de Isaías concluye con el escalofriante recordatorio de que hay un cielo real que debemos obtener y un infierno real que debemos evitar. Vamos a que dice Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, ¿qué nos dice? El versículo 22, estos son los últimos versículos de este libro, de este libro de Isaías. El versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestros nombres. Dice el 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. O sea, esto es penoso. Mira cómo termina el libro de Isaías. Sí, hay un cielo, ¿no? Hay un cielo. Hay un cielo. Y en Marcos, ¿qué nos dice Marcos? Marcos, capítulo 9, ¿qué nos dice Marcos? En Marcos, capítulo 9,
el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Mira, hermanos, lo que el Señor te quiere decir aquí es lo terrible que es usted amputarse. Suponga que usted se amputa sus dos piernas, los dos brazos, los ojos. Oiga, es una cosa muy terrible. Lo que no quiere dejar entender es que eso no es comparable con el infierno. No te dice que te ampute una mano, sino que no es comparable con el infierno. Las torturas del infierno son eternas. No hay salida ni forma de escapar para quienes son arrojados al lago de fuego. Las almas de esos frisados están presas y ese es su destino. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 20 y vamos a terminar con esto. Bueno, Apocalipsis capítulo 20 dice en el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oye. Ahora, hermano, si no fuera por la misericordia de Jesucristo, todos moriríamos separados para siempre de la presencia de Dios. Hermano, el pecado destruye. El pecado nos lleva al infierno. Pero cuando reconocemos que hemos faltado, que hemos pecado, y nos arrepentimos de corazón, venimos al Señor, a los hermanos, pero no, yo no he hecho nada. Bien, al final de los tiempos, sería doloroso para aquellos que, como decía mi hermano Rafaelito, oye, debemos amarnos. Dice la Biblia que si tú no me amas a mí, que me estás viendo. ¿Y cómo va a amar el Señor que nunca lo ha visto? Y la palabra de Dios enseña, que la práctica del pecado, el que practica el pecado no es de él. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo os digo que no pidáis, no se pida. Ahora, dice que todo pecado es injusticia, pero eso es toda injusticia es pecado. Dice el 17, toda justicia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel, dice el 18, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que ha nacido de Dios, el diablo no le toca. Es lo que dice, vamos a leer completo, porque fue engendrado por Dios y él le guarda. El maligno no puede tocarle. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y cuando usted ve a alguien que vive en la práctica del pecado, pues entonces, yo no sé, dice la Biblia que por los frutos nos vamos a conocer. Entonces, si yo veo que usted vive una vida en santidad, para mí,
Usted es nacido de Dios, pero si vive en pecado, quiere el Señor que cada uno de nosotros reconozcamos que debemos presentarnos delante del Señor, presentarnos. Debemos saber, o sea, tener conocimiento. Porque este capítulo para nosotros los creyentes ahora, oye, nos habla, este capítulo nos habla en este versículo 12 de concupiscencia, de iniquidad. ¿Qué concupiscencia? Un cristiano no puede vivir así. O sea, no puede vivir deseando lo material. O concupiscencia también quiere decir en lo sexual. O sea, un deseo desordenado a lo sexual. O sea, concupiscencia es una tendencia natural así a lo malo. Nosotros no podemos tener una tendencia natural hacia lo malo. También nos habla aquí de iniquidad en este mismo versículo 13. O sea, injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Nosotros no podemos obrar, los cristianos no podemos obrar de esa manera. Nosotros debemos considerar, o sea, debemos reflexionar con atención y determinación. Debemos saber, o sea, tener conocimiento. ¿Para qué? Para presentarnos delante de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias porque hemos hablado de tu palabra. Yo no hablo de mí, no tengo nada que hablar de mí, porque ¿qué yo puedo hablar de mí? Nada. Tu palabra es lo que necesitamos. Y de tu palabra es que debemos de hablar. Debemos presentarnos delante de ti, Señor. Presentarnos muerto al pecado y vivo en Cristo. Muchas gracias, Señor. Recibe en el nombre de Jesucristo. Amén.